Qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de miércoles que se presenta con 14 grados de temperatura. Sí, escuchó bien, 14 grados, bastante fresco a esta hora de la mañana. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo para las próximas horas, a ver qué dice meteorología, si volverá el calor. Bueno, 27 va a ser la máxima hoy, una subida importante de la temperatura, el cielo estará algo nuboso con periodos de soleado. ¿Qué pasará mañana 20 de febrero? Irá subiendo la temperatura. Las extremas para Montevideo y el área metropolitana, 17 y 30 grados. El viernes 21 seguirá subiendo, 19 y 31, recordando que todavía estamos en el verano y en las nubes están allí, pero también habrá sol para disfrutar este viernes. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Algunos tienen que ver con temas judiciales porque la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso presentado por las defensas de militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, que cuestionaba la jurisdicción de los juzgados de primera instancia justamente en los casos de delitos de lesa humanidad. Más detalles con el fiscal especializado de crímenes de lesa humanidad. La abogada Soledad Suárez, integrante del consultorio jurídico de la Universidad de la República, confirmó a MB Noticias que apareció una nueva víctima del caso Penades, que está investigando este caso. También más detalles enseguida, nada más. Vamos a hablar de educación porque se presenta un panorama complicado. El senador y docente Sebastián Sabini del Frente Amplio aseguró que los centros de enseñanza están sufriendo más violencia que antes y el gobierno electo se va a encontrar con una educación con menos inversión por estudiante y también grupos superpoblados. Hamas, en el ámbito internacional, anunció que va a liberar este sábado a los últimos 6 rehenes vivos incluidos en la primera fase del acuerdo de alto al fuego con Israel. Y 4 cadáveres entre los que se encuentra la rehén de origen argentino, Giri Vivas, y sus hijos, Ariel y Fir, que según el grupo islámico murieron durante ataques israelíes. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de política, concretamente haciendo foco en Canelones y en el Partido Nacional, porque vamos a entrevistar a uno de los candidatos que estará allí compitiendo por la coalición republicana, Sebastián Andújar. ¿Cuál es el panorama que ellos observan en Canelones? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, estaremos dialogando con el diputado Sebastián Andújar, candidato a la intendencia de Canelones por el Partido Nacional, coalición republicana, 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @MMTránsito, @MDTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Pero les adelanto que hay ya algunos cortes programados. Mario Casinoni entre Francisco Canaro y Ana Monterroso. El corte será hasta las 12 del mediodía por trabajos de carga y descarga. Tomás de Tesanos desde Iturriaga hasta 26 de marzo. El corte será hasta las 5 de la tarde y Gaboto entre Canelones y Maldonado no se va a poder circular hasta las 5 de la tarde. Y una más, Juan Rodríguez entre Chaná y Rodó, también hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular. Y bueno, comenzando el desarrollo informativo, les comentamos que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, argumentó que la defensa de los militares investigados por la justicia por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado continúa con chicanas para alargar los procesos judiciales. Además, adelantó que luego de la negativa de la Suprema Corte de Justicia es difícil que un tribunal internacional lo acepte. Bueno, el objetivo siempre es el mismo, dilatar las causas. A esta altura estamos absolutamente convencidos de ellos. Lo que plantearon en esta ocasión es la falta de jurisdicción de los juzgados que actuaron hasta este momento. Ellos planteaban que debía actuar la Suprema Corte de Justicia porque era la competente para estos casos y bueno, comenzaron a disponerse las distintas sentencias de la Corte en diversos casos donde rechazaron esta nueva excepción planteada por la defensa de los militares. La Corte ha dictado distintas sentencias que han intentado acortar este tipo
tipo de dilatorias. Se ha avanzado bastante en ese sentido. Bueno, ahora estas sentencias eran esperables y esperadas. Esperables en el sentido que esa era la posición que esperábamos nosotros, y en el tiempo fue bastante menor a lo que se utiliza habitualmente en otras ocasiones. Por eso nos sentimos contentos con estas resoluciones, además de que le dieron razón a la Fiscalía, porque las causas van a seguir. Sobre la posibilidad de que la defensa de los militares investigados lleven este recurso a tribunales internacionales, Percivale opinó que es muy difícil que se le dé andamiaje ya que no hay vulneración de los derechos humanos de los represores imputados. Seguimos en temas judiciales porque la justicia dictaminó reabrir el caso de Milagros Chamorro, la joven que cuando tenía 15 años fue violada por un grupo de jóvenes, por 5 hombres, ¿no? Esto cuando tenía 15 años. La causa fue reabierta por la Fiscalía y se va a interrogar a nuevos testigos tras un video que fue difundido por los abusadores y a los médicos del CASMU donde la joven se quitó la vida. Ahora sí tenemos un avance fundamental. Como siempre decimos, no es una victoria, ni mucho menos, es una situación que sigue siendo dolorosa para la familia, pero sí es una caricia al alma, podríamos decir, para ellos, de sentir de que el sistema, por lo menos una vez, los acompaña. El fiscal Maldonado, en la investigación penal, la reabre, nos da la razón, ya comenzó a citar y a interrogar a algunos testigos. Esperemos que también se diligencien otras pruebas que ya están en el expediente. Estos testigos directos vieron los videos que los propios denunciados mostraron al otro día de la violación, donde surge que Milagros fue violada por 5 personas, alcoholizada, drogada y sin su consentimiento. Así que en lo penal es un paso fundamental que el fiscal, más allá de todas las críticas que hicimos en su momento y la responsabilidad institucional de la Fiscalía en este tema, el fiscal ahora, la verdad que con altura, con hidalguía, nos da la razón, diligencia esta prueba y veremos en qué resulta. No quita que tanto lo que actuó Fiscalía Maldonado como Montevideo, que no haya responsabilidad institucional, ¿no? Que hay que recordar, y no los fiscales en sí, más allá de su posible responsabilidad, pero el sistema nefasto y perverso de notificarle a una persona que se archiva su causa por un mensaje de texto, hizo, entre otras cosas, que Milagros a los 3 días de recibir ese mensaje se quitara la vida. Entonces, más allá de eso, y por hoy la Fiscalía está actuando, como decía, con altura. Lo mismo en Montevideo con la reapertura de la causa penal contra los médicos de CASMU. Bueno, y se vienen ajustando detalles para lo que va a ser la transmisión de mando el 1 de marzo. Una ceremonia que va a comenzar a las 13 horas y que ya tiene prevista la confirmación de la presencia de 65 países y de 21 representantes de organismos internacionales. Así lo explicaron desde Torre Ejecutiva en una conferencia que dio el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el futuro canciller Mario Lubetkin, quien destacó además la presencia asiática que habrá en la ceremonia. Esta va a ser la ceremonia de mayor participación histórica desde que reinició la democracia en 1985. Y me animaría a decir que es una de las participaciones de presidentes, primeros ministros y reyes más importante en número de las que han acontecido en América Latina y el Caribe, al menos en los últimos años, sin lugar a duda. Están confirmado la presencia de 6 jefes de Estado de Sudamérica. Me refiero a los países del Mercosur, sin aún confirmar el caso del presidente argentino Milei. Va a estar nuevamente el presidente de Chile con nosotros, como naturalmente el presidente de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de Colombia. Asistirán numerosos ministros, 12 ministros de Relaciones Exteriores o de Justicia o de otros escenarios de primer nivel. Me refiero a México, Italia, Portugal, Costa Rica, Ecuador, Reino Unido, India, que es la primera vez que un ministro de Relaciones Exteriores de India va a estar con nosotros, y les pido que reflexionen lo que es la presencia asiática en la asunción del gobierno.
Y después de toda la ceremonia en el Parlamento, la actividad va a continuar sobre las 4:30 de la tarde en Plaza Independencia. Hasta allí se van a desplazar el ya presidente de la República, Yamandu Orsi, y la ya vicepresidenta Carolina Cose, y lo harán en un auto eléctrico. Esto como para demostrar o como una señal de la importancia que le dará la nueva administración a la transformación de la matriz energética. La empresa que aportará el vehículo es surcoreana y fue seleccionada porque hizo la mejor oferta y no por un posicionamiento geopolítico del nuevo gobierno. Esto lo explicó el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Asia es un continente en crecimiento enorme. Probablemente en los próximos 20 años encontraremos a las clases medias del mundo ubicadas en la zona asiática, y nosotros somos productores de alimentos y por tanto nos interesa y mucho establecer relaciones diplomáticas y comerciales con esa región, porque ni que hablar que al Uruguay le interesa mejorar sus posiciones en el mundo, tanto en temas arancelarios como en acceso a mercados, y allí hay un mundo que está creciendo a pasos agigantados y el Uruguay tiene que mirarlo como ha mirado otras regiones, como ha mirado la región europea, como tenemos que mirar nuestra región, Sudamérica y América del Norte, pero tenemos que mirar Asia también y África como dos continentes que están en franco crecimiento, y hoy hay datos bien interesantes que hablan de que dentro de 20 años probablemente en Asia duplicará la cantidad de personas viviendo en clase media, y esa clase media consume los alimentos que el Uruguay vende, y ojalá también podamos vender otro tipo de productos. La vicepresidenta electa y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, encabezaron la primera actividad del ciclo de diálogos parlamentarios. Se trata de una serie de talleres para fortalecer las capacidades de legisladores y de legisladoras que actuarán hasta el año 2030. Cose manifestó que en las próximas 2 semanas quedarán conformadas las distintas comisiones que funcionarán a partir de marzo. Son talleres de mucha calidad en cuanto a sus contenidos, con muy buenos docentes. El panel inicial estaba compuesto por 3 politólogos, por Daniel Chasquetti, Verónica Pérez y Adolfo Garcé, pero hay otros talleres, después vienen historiadores, hay verdaderamente expertos internacionales, y la temática está dividida en temas que tienen que ver con técnica legislativa, también temas que tienen que ver con el futuro en el Parlamento, esquemas de negociación, en fin, visiones políticas. Verdaderamente son talleres de muy buen nivel, y lo que me pone muy contenta es la concurrencia masiva, ¿verdad? Teníamos la sala Paulina Luisi reventando de gente, y bueno, de todos los partidos políticos. Y eso me pone también muy orgullosa como uruguaya. Como decíamos recién, hace falta más Uruguay en el mundo en un momento en que hay que proteger tanto nuestra democracia a los 40 años de democracia y libertad. Cose se refirió a los plazos dados a los partidos políticos para que presenten la nómina de legisladores y legisladoras que integrarán las distintas comisiones. Hay que configurar esas comisiones, y que les anunciamos que la primera sesión ordinaria es el 5 de marzo. Y que para ahí quisiéramos ya tener las comisiones prontas. O sea que estas 2 semanas de inactividad las aprovechen en definir eso. Mira, ayer hubo un intercambio que siguió en redes sociales con respecto al narcotráfico, porque en la mañana Carlos Negro, ministro del Interior designado, dijo que en una entrevista que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida. Esto motivó una respuesta a través de sus redes sociales, de su cuenta en X, del actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que dijo que no puede entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. Negro aclaró más tarde en la misma red social que sus expresiones se fundamentan en que la guerra fracasó en todas las partes del mundo. Esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como un combate, como una guerra, está perdida. Lo que podemos hacer, y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación. Tras esto, el actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli, respondió: Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados. Pero bajar la vara no es el camino. Es cierto que no hay que prometer lo imposible, pero la seguridad exige ambición y firmeza. Si damos la lucha por perdida, el crimen solo va a crecer.
Controlar y reducir su impacto es posible, pero requiere convicción y trabajo constante. Cada medida, cada esfuerzo, debe apuntar a que el delito retroceda cada vez más. No es una guerra perdida, sigamos la pelea todos los días. Luego, Carlos Negro respondió que lo dicho en la nota tiene que ver con que la guerra ha fracasado con total éxito acá y en todas partes del mundo. Incluso los que se han dedicado mayor presupuesto a esta guerra muestran resultados claramente adversos. Reafirmó entonces que se trata de intervenir en forma inteligente para que las bandas no puedan combatir en forma violenta. En definitiva, seleccionar los objetivos para mostrarles a los delincuentes más violentos que matar no es gratis. Sobre este tema también habló el diputado del Partido Colorado, Felipe Esquipani, quien dijo que el designado ministro del Interior enfatizó que hay cosas que un ministro no puede decir nunca. Habló sobre este tema y también sobre el rol que debería tener el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, en lo que tiene que ver con la coordinación por la designación de cargos en el Ejecutivo. Nosotros estamos esperando la definición de cuál va a ser el ámbito, creo que eso todavía no está resuelto. Pero la representación del partido la ejerce el Comité Ejecutivo Nacional a través de su secretario general. Por tanto, si hay una convocatoria para negociar esas cuestiones, seguramente que concurra sea nuestro secretario general, obviamente después informando al Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? O sea, debería ser Andrés Ojeda. Yo creo que sí, porque así lo establece nuestra Carta Orgánica. Quien ejerce la representación del Partido Colorado es el secretario general. Tras los dichos del ministro del Interior designado, Carlos Negro, sobre la lucha contra el narcotráfico y la expresión de que la batalla está perdida, Esquipani manifestó lo siguiente. Creo que el ministro ha actuado con total sinceridad. Yo creo que hay cosas que un ministro del Interior no puede decir, ¿no? Y más allá de que uno pueda compartir que la batalla contra el narcotráfico es una batalla muy dura, muy adversa, muy difícil. El primer policía del país, que es el ministro del Interior, no puede decir que la batalla está perdida porque ¿qué mensaje se le está dando al resto de la fuerza? ¿Qué mensaje se le está dando a la sociedad? Creo que se equivocó el futuro ministro. Ahora momento de salir a la calle porque vamos a seguir de alguna manera en tema vinculado al Ministerio del Interior y esta vez de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Continuando en tema, en la jornada de ayer hubo un encuentro entre el colectivo de familias presentes y las nuevas autoridades del Ministerio del Interior, Carlos Negro y Gabriela Valverde, para abordar la situación carcelaria de nuestro país. Hoy también va a haber otra reunión, pero con las futuras autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y para hablar de todos los detalles nos recibe Gabriela Valverde del colectivo, Rodríguez, debí decir, del colectivo. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué impresión se tuvo de este primer encuentro con Carlos Negro y cuáles fueron los principales puntos de intercambio? Bueno, buen día para todos y para todas. Bueno, fue un intercambio relativamente corto, pero muy sustantivo. El objetivo era principalmente intercambiar y conocer de primera mano las principales prioridades del gobierno vinculadas al sistema carcelario, que es nuestra fuente de preocupación principal. Y bueno, ahí recibimos en primer lugar dos cuestiones que nos parecen importantes. El ministro manifestó que el sistema carcelario y todo el sistema de ejecución penal es una prioridad para el ministerio, para el gobierno y para el Ministerio del Interior en particular, porque es un tema de derechos humanos y porque es también un tema de seguridad pública. Él habló que no vamos a poder mejorar la seguridad pública si, entre otros temas, también no se mejora la situación del sistema carcelario por las consecuencias que trae en toda la población cuando las personas son liberadas sin estar preparadas para ello. Y bueno, y ni que hablar de las consecuencias que trae en cuanto al impacto negativo en la vida de las familias y en la vida de las comunidades. Y por otro lado también nos aportó el dato relevante de la confirmación de que por parte del gobierno se va a trabajar hacia la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que salga del Ministerio del Interior. En el futuro estará en el Ministerio de Justicia que se cree, pero seguramente va a haber una etapa intermedia en la cual ya va a estar fuera del Ministerio del Interior. Hoy, ¿qué balance hacen de este cierre de quinquenio, de esta administración, de las políticas que se aplicaron para el sistema carcelario?
Bueno, nosotros hemos sido muy críticos porque lo vivimos en carne propia, ¿verdad? Todos los días, o sea, para nosotros no son números las cosas ni son informes fríos, sino que es la realidad que vivimos como familiares todos los días, donde las cárceles explotan de personas, donde las condiciones son tremendas. Lo que sí reconocemos en este gobierno es que en el último año y medio, se ha trabajado en elaborar propuestas estratégicas de cambio de un sistema penitenciario, de un sistema de ejecución penal, bueno, que los plasmaron en el libro blanco. Nosotros participamos en ese proceso y eso nos parece que es un esfuerzo muy importante. También de cara a esto de que no cada gobierno cuando entre tiene que volver a empezar a foja cero, porque así nunca vamos a construir políticas de Estado. En otros temas y tampoco en este, ¿no? Entonces eso creo que es un elemento a reconocer. Y después que lamentablemente las autoridades reconocieron durante este tiempo de que no se habían logrado generar cambios importantes y que los cambios importantes tienen que venir de la mano también de un presupuesto que no lo hubo. Y ese también fue un elemento que el ministro entrante manifestó, que ellos están preocupados y ocupados de conseguir los recursos, porque sin presupuesto tampoco va a ser posible cambios sustantivos en el sistema penitenciario, más allá de que los resultados, lamentablemente, no los vamos a ver ni en 2, ni en 3, ni en 5 años, ¿no? También tenemos que acostumbrarnos a eso, que los resultados profundos los vamos a ver si todo el sistema político, y esto no lo dijo el ministro, lo decimos nosotros, si todo el sistema político se compromete con esto y se compromete en el marco de este periodo de gobierno y se compromete para adelante. Rodríguez, para finalizar, se plantearon por parte del colectivo algunas medidas puntuales para atender a corto y mediano plazo. Bueno, nosotros en realidad vamos a hablar de esas cuestiones más puntuales hoy con la directora del INR, con el ministro ayer hablamos en general, pero hoy sí vamos a hacer una serie de propuestas más concretas, incluso en relación a algunas unidades o algunos temas específicos. ¿Lo mismo va a pasar la próxima semana con el comisionado parlamentario? Bueno, con el comisionado parlamentario, y esto es casi una primicia, en realidad vamos el 28 de febrero a hacer una actividad en la cual el comisionado, como figura de la oficina del comisionado, va a hacer un reconocimiento a los principios de Bogotá, que son estos principios que se han elaborado entre todas las organizaciones de familiares de América y de España, en relación a cuál tiene que ser el trato que los sistemas penitenciarios den a las familias, especialmente a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, Pilar, allí pasaba la palabra de Gabriela Rodríguez a propósito de esta reunión que hubo la pasada jornada. Aguardamos novedades de lo que va a ser el encuentro de esta tarde con las autoridades del INR. Muchísimas gracias, Juliana. Nosotros acá seguimos con otros temas porque ustedes recordarán que el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado ya presentó una serie de proyectos, de iniciativas, de proyectos de ley para el comienzo de esta nueva legislatura. El senador del Frente Amplio, estamos hablando de Daniel Cayani, dijo que uno de ellos, de estos proyectos que le entregaron a esta fuerza política, es sobre legalización de la eutanasia. Sin embargo, Cayani dijo que se va a trabajar este tema, pero sobre el proyecto que ya tenía media sanción en la legislatura anterior y que fue presentada por el también colorado Ope Pasquet. Hemos recibido, por un lado, los proyectos de ley que presentó el sector Vamos Uruguay. También hemos recibido algunas, por lo menos, consideraciones o solicitudes de poder considerar parte del proyecto que tuvo media sanción en diputados y que lamentablemente por diferencias de los senadores oficialistas de la anterior legislatura no se pudo aprobar en sala. En Frente Amplio apoyó el proyecto que presentó originalmente el ex legislador Ope Pasquet, que trabajaron también otros compañeros y compañeras en diputados y por tanto por ahora ese es nuestro punto de base. Creo que es un tema sin duda muy especial, necesario también que se pueda abordar con la debida también profundidad y bueno, todos los aspectos que puedan enriquecer, sin duda un tema que es muy complejo para la ciudadanía y que sin duda también es muy especial para legislar, bienvenido sea. Y bueno, creo que en la medida que existan apoyos más anchos de todos los partidos políticos, de todos los legisladores, siempre los proyectos tienen más robustez y después también tienen más posibilidades de que se desarrollen y que se perduren en el tiempo.
Y la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo que también el proyecto del exdiputado Ope Pasquet sobre eutanasia y su regulación es un buen punto de partida para discutir nuevamente el tema. La legisladora nacionalista dijo que sobre este tema no está dispuesta a dejarse presionar por las corporaciones médicas. La verdad que yo quedé sorprendida de un par de cosas. A pesar de que yo no viví el proceso, porque acá no estaba en una comisión que yo integrara. Pero me llamó la atención el poder que tienen algunas organizaciones, que no tengo por qué nombrarlas, pero yo no estaba acostumbrada a que se sintiera acá adentro determinado poder de imposición. Y la otra cosa que me sorprendió es que la comisión debería ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos, que para algo existe. Ahí es donde tratamos de concentrar a las personas que tenemos formación jurídica, porque acá hay muchos intereses corporativos, por ejemplo el de los médicos. Entonces, eso es algo que tenemos que dirimir los legisladores. Al aprobarse el proyecto, ¿tendrían los médicos libertad de acción para ejecutar la eutanasia como pasó con el aborto? Bueno, eso forma parte de las discusiones que tenemos que dar. Lo que yo no voy a aceptar son las presiones de las corporaciones médicas, ni para un lado ni para el otro. Las corporaciones, como lo digo de los sindicatos, para que vean que no es un problema sindical, es que las corporaciones no pueden avanzar sobre el sistema democrático. Defienden sus derechos, vienen a hacer sus planteamientos y los que legislamos en nombre de la ciudadanía somos nosotros. El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, dijo que una de las próximas tareas de las futuras autoridades de la educación será recomponer el diálogo y la confianza con las comunidades educativas y también con el plantel docente. Sabini aseguró que los centros de enseñanza están sufriendo más violencia que antes y que el gobierno electo se va a encontrar con una educación con menos inversión por estudiante y también grupos superpoblados. Una educación en donde los centros educativos sufren más violencia, donde tenemos situaciones de conflictividad en los centros educativos, más desigual, con más brechas entre los pobres y los ricos, con menos inversión por estudiante, con grupos superpoblados y con un diálogo que no existe, ¿sí? Por lo tanto, una de las principales tareas, diría yo, que van a tener las nuevas autoridades es reconstruir esa confianza, reconstruir el diálogo con las comunidades educativas, con los estudiantes, con los docentes, y a partir de allí pensar transformaciones que son necesarias para una educación de calidad. El programa del Frente Amplio, que fue el partido más votado de las elecciones, que tenemos mayoría aquí en el Senado, establece claramente líneas de acción en materia educativa, ¿sí? Allí, por ejemplo, se establece la creación de la Universidad de la Educación, se establece la creación del Sistema Nacional de Educación Pública, la vuelta de los consejos con voz docente en los consejos de primaria, secundaria y UTU, y por lo tanto también el Congreso de Educación. Todos esos aspectos son aspectos que van a estar arriba de la mesa una vez que estén las autoridades designadas. Vamos a cambiar de tema porque apareció una nueva víctima en el caso que investiga la situación del ex senador Gustavo Penade. Se trata de una persona que denuncia hechos anteriores a 1999 y es representada por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Hay una nueva víctima, lo que demuestra y deja claro para toda la población la importancia que la investigación continuara, la extrema diligencia que se pide en la materia y que está llevando de acuerdo a derecho la Fiscalía. Es una víctima patrocinada por el consultorio. ¿Cuándo se conoce esta información? ¿Desde cuándo se denunció? Nosotros, inmediatamente que recibimos que esta persona se contacta con nosotros, luego de haber hecho los trámites internos a la facultad y lo derivaron para nuestro consultorio, nosotros no teníamos idea de su existencia, digamos, inmediatamente nos comunicamos con la Fiscalía para que tomaran la declaración y entonces, estamos hablando de la semana pasada, entonces, en definitiva, ahora, bueno, me parece importante que se sepa para aclarar de qué tipo de investigación estamos hablando, qué complejidad y qué causa enorme que nos informa de la sistematicidad de la conducta del imputado a lo largo del tiempo, porque es una causa, un hecho bastante de antaño.
El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos elevó a la Asamblea General un informe que concluye que la presidenta de la institución, Carmen Rodríguez, ejerció acoso laboral contra la referente de salud mental de esa institución, Mónica Giordano. La abogada Soledad Suárez, que representa a la víctima, dijo que el Parlamento debe destituir a Rodríguez. Es incompatible las conclusiones a las que se arriba, tanto por la comisión de acoso laboral como por el dictaminante técnico y así finalmente por el propio Consejo Directivo con los requisitos que tiene el cargo. Entonces consideramos que la Asamblea General debería atender a todo este informativo probatorio y separarla del cargo. Suárez defiende a Giordano desde poco después de que la referente técnica del área de salud mental de la Institución de Derechos Humanos denunció a la presidenta, Carmen Rodríguez. La abogada destacó las garantías del proceso que se abrió a partir de la denuncia. Las primeras actividades de mi parte y del equipo que trabaja conmigo fue encauzar esto y darle ya el camino que correspondía. Se pasó por resolución del Consejo Directivo a la intervención de la Comisión de Acoso que prevé el protocolo que resulta aplicable a estos casos dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Posteriormente a eso, cada parte evacuó la vista del informe de la comisión y para resolver el Consejo tuvo que llamar a un asesor dictaminante técnico, especialista en derecho público, porque la denunciada había recusado al funcionario de jurídica. Posteriormente, el Consejo decidió pasarlo como corresponde, remitir los antecedentes y las conclusiones, en fin, todo lo relevante a la Asamblea General para que finalmente quien fue la que designó a esta persona sea quien decida si debe permanecer o no en el cargo. Este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, que es uno de los candidatos que presenta la coalición republicana para la intendencia de Canelones. Bienvenido, gracias por estos minutos. Buen día, Pilar. El gusto es mío. Como siempre, agradecido por la participación. Bien, bueno, ya está en campaña. ¿Cómo se prepara la coalición republicana en Canelones, uno de los 3 departamentos que lleva este lema a la intendencia, ¿no? Sí, estamos a ver, no en las gateras, pero sí en la vuelta previa de una campaña que si bien son 2 meses, tenemos carnaval en el medio, hay que planificarla bien también con los tiempos de la gente y eso puede hacer que sea una campaña corta. Requiere de mucha planificación. Canelones tiene una diversidad muy grande, tiene 32 municipios. Y bueno, hay que ser muy puntillosos con la agenda que tenemos que hacer. En nuestro caso, la fuerza de campaña electoral, presencia vía pública y activación en la militancia va a ser después de carnaval, es como lo tenemos planificado. ¿Cómo se plantea una campaña ahora con un gobierno que no es del mismo signo que lleva adelante, ¿no? Las campañas de mayo, las que son para las intendencias, están muy departamentalizadas desde hace muchos periodos ya, ¿no? Tanto en los resultados como en la actitud que se toma en la campaña. Hay no solo la separación en el tiempo, sino que hablamos de otras cosas. Entonces, si bien nosotros estamos en un proceso de duelo, que ojalá finalice pronto porque es lo que corresponde, o tenemos algún golpe por no haber podido continuar en el gobierno nacional, de todas formas, si hubiésemos continuado, la campaña departamental es una cosa distinta. Y mucho más en Canelones, porque en Canelones realmente somos oposición, no somos oficialistas. También esa actitud no tiene cambios, porque estamos nuevamente siendo opositores frente a un gobierno departamental que se está ejerciendo del año 2005, entonces como que esos temas los podemos separar bien. Y aparte porque a la gente le gusta, o aprovecha la oportunidad para hablar de otros temas también, que son muy importantes. No estamos hablando de cuestiones de economía nacional o educación pública o seguridad cuando hablamos del día a día, de lo que sufrimos día a día en nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con los servicios. Eso, ¿y cuál es el panorama de Canelones y cuáles serían las prioridades que va a impulsar pensando en la intendencia? Mira, Canelones tiene un potencial muy grande, ¿no? Lo que yo digo no es ninguna novedad, es un departamento muy diverso, la naturaleza ha premiado a Canelones y ha sido muy generosa con Canelones.
Lo que está es en la utilización de esos recursos, ¿no? En hacer un Canelones mucho mejor. Es decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué no se ha hecho bien? ¿O qué no se ha hecho? ¿Y qué podemos hacer para que nuestro departamento tenga un mejor futuro? El departamento que más ha crecido en población en las últimas décadas de todo el país. Hoy estamos en 600 y poco mil habitantes. Un Canelones que recauda mucho más tributos que antes también, que requiere de más infraestructura, más de ordenamiento territorial, más de movilidad. O sea, Canelones tiene mucho para mejorar, sin entrar en la puntualización de la crítica sobre las cosas que ha hecho mal el gobierno, ¿no? Primero saber hacia dónde podemos ir, qué condiciones tenemos y cuál es nuestra visión sobre el departamento. ¿Y cuáles serían? Y Canelones tiene que mejorar desde todo punto de vista. Nosotros tenemos que lograr, mira, yo repito algo, la gente se está empezando a acostumbrar sobre esta frase, que es, tenemos que lograr que la gente sea más feliz con el territorio donde vive, que se sienta más a gusto con el lugar donde eligió venir. Y eso es una definición que tiene muchos factores que la componen, ¿no? Que tenés que tener mejor infraestructura, que tenés que tener mejor higiene, que tenés que tener mucho más ordenamiento territorial, que el ordenamiento territorial no es solamente el diseño de la ciudad, porque vos cuando crecés tenés que seguir planificando y diseñando una ciudad, porque creces y tenés que lograr que la gente tenga los servicios cerca, que tenga una planificación urbana acorde a las necesidades que la persona va a tener, que cualquier trabajador tiene que tener, y también tiene que ver con el derecho de propiedad. Canelones hoy sufre un montón de usurpación y ocupación territorial, con mucho desorden, que ha generado mucho problema judicial. O sea, esas cosas, todos esos factores, si se mejoran, estás encaminando a que la gente se sienta feliz con el lugar donde vive. Porque Canelones es un departamento de gente trabajadora, ¿ah? De gente que eligió el lugar y quiere planificar su futuro, de chicos que tienen que progresar y que lamentablemente a veces tienen que dejar nuestro departamento para poder seguir su vida. O sea, tenemos que lograr una cierta cantidad de condiciones que nos hagan mejorar la vida, la calidad de vida de todos los canarios. Claro, yendo a proyectos concretos, me imagino, que estarán vinculados sobre todo con Montevideo, ¿no? Con el tema de movilidad, tanta gente que viaja a trabajar, que parte de Canelones es, no sé si decirlo bien, pero ciudad dormitorio, o la cantidad de estudiantes que viajan a diario. Esa sería una de las cuestiones que tendría. Yo creo que hoy es una de las cuestiones más importantes de todas. Yo lo puse en debate esto. Me alegra que el Gobierno Nacional empiece a hablar de lo mismo. Estos días leí las noticias y vi que también era preocupación del gobierno que va a asumir ahora, gobierno electo. Te doy un ejemplo. Un chico que viene a estudiar, que viene a progresar, que se viene a instruir a Montevideo. Progreso, 18 de mayo, ciudad de Canelones. A veces pasa 3-4 horas de su día arriba en transporte público. O de Parque del Plata, o de Pando. Bueno, ni hablar de San Ramón, San Jacinto, Tala. Es como hasta prohibitivo querer progresar en la vida por esas cuestiones que perjudican a todos los canarios. ¿Y tiene alguna idea con respecto a eso? Tiene que ser, mira, nosotros hay dos ejes que son muy importantes en Canelones. El eje Ruta 5, que es donde vive muchísima gente, y el eje de Ciudad de la Costa o Costa de Oro, la franja costera. El eje Ruta 5 hoy tiene la posibilidad de utilizar las instalaciones del Ferrocarril Central, que son muy buenas, que fue una obra muy importante para nuestro país, donde hoy solamente transita carga industrial con respecto a UPM, perfectamente la planificación de adecuar algún transporte de pasajeros de acá a un futuro inmediato. Que creo que eso puede ser una solución rápida, segura y de calidad. A ver, una intendencia no decide esto, ¿no? Esto es política nacional en complicidad con las intendencias de Montevideo Canelones. Y lo otro es el Tren Tram, que ya se propuso, ya está el proyecto, está en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahí sí tiene que haber una voluntad expresa de la Intendencia de Canelones y de Montevideo de que van a colaborar con la obra de infraestructura, no con dinero, porque no tenemos, pero sí con distintas situaciones que hacen a la característica geográfica que tiene el departamento, que Canelones tiene que hacer un esfuerzo y lo tiene que dar, y tiene que dar los terrenos, y tiene que dar las oportunidades, y tiene que sufrir el traumatismo de una obra muy importante que puede demorar mucho tiempo. Claro, ahora voy con algunas preguntas, pero bien puntuales. ¿Está a favor que exista, porque se va a insistir en este proyecto de ley para ingresar a las intendencias por concurso, que en su momento el Partido Nacional no la aprobó? ¿Qué dice de eso? Desde el primer... Mirá, recuerdo a Adrián Peña con esto,
desde el primer momento que Adrián presentó el proyecto de ley, yo tuve una charla con él, le dije que lo apoyaba, estoy convencido que la meritocracia en nuestro país tiene que pesar, las personas que están preparadas tienen que llegar, o como las personas que tienen mucha necesidad para ocupar, pero con la transparencia que corresponde. No hay ciudadanos clase A, clase B, como para acceder a un trabajo público. Que decías, bueno, Andújar, me estás diciendo esto y en el gobierno pudieron haber pasado cosas. Tengo la tranquilidad de siempre haber reclamado por esta situación y desde el inicio le dije que era un proyecto interesante. Me gusta mucho más el proyecto que terminaron elaborando algunos compañeros del Partido Nacional con el Frente Amplio, y creo que hubo participación también del Partido Colorado, de algún integrante del Partido Colorado, que me parece mucho más completo, que fue el último que se presentó, que ahora se va a desarchivar y se va a volver a presentar. Sí, me parece que en el ejercicio de la función pública tiene que haber transparencia, pero la transparencia es por una cuestión de igualdad de oportunidades. Todos los chicos, la gente, los adultos mayores que accedan a un trabajo tienen que tener la misma oportunidad y no puede ser... O sea que por concurso o por sorteo. Por concurso, por sorteo, eso. Que todos se puedan enterar, que el acceso a la información sea igualitario, porque a veces no nos enteramos. O sea, que el proceso sea lo más transparente posible. Y eso genera igualdad de oportunidades. Antes de ir a otros temas, que a ver si me da el tiempo, pero ¿por qué votar usted y no al ENT, por ejemplo, que son dos del Partido Nacional? ¿Por qué votar? Creo que dentro de la coalición republicana somos 3 candidatos que cada uno con su impronta, con su experiencia, con una visión distinta del departamento, porque estar dentro del mismo partido no significa que las coincidencias sean totales. Son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan, pero las coincidencias no tienen que ser totales. Cada uno tiene sus cuestiones y eso está muy bien también porque hay un menú variado para que la gente pueda elegir. O sea, ¿qué tiene esto de la diversidad de las candidaturas? No solo en la propuesta, sino en la identificación que tiene que tener el militante. Bien. ¿Qué digo conmigo? A ver. Experiencia, conocimiento territorial, visión de futuro para el departamento, respetar las cosas que se han hecho bien, que es muy importante, porque hay que tener el reconocimiento y el coraje de reconocer lo que se ha hecho bien y continuarlo. No todo lo que ha hecho este gobierno es malo y hay que aceptarlo. Y también la impronta de tener un departamento mejor. ¿Qué hizo bien el gobierno de Orsi sería, no? Por supuesto, el gobierno del Frente Amplio, porque ahora ha sido muy variado en el último cambio. Y también, Pilar, un detalle no menor. Canelones es mucho más que la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Canelones es rural también. Canelones es urbano. Tenemos un oeste donde está la capital, tenemos un noreste que es donde está todo el santoral que le llamamos nosotros, hay actividad productiva, granjera, esta variedad. Entonces, ¿qué siente uno? Preparado en el conocimiento de todos ese Canelones. No quería dejar de preguntarte, porque ya estamos cerrando, pero dijiste que el Partido Nacional estaba en un momento de duelo, ¿no? Por la pérdida todavía de las elecciones. ¿Quién es el líder del Partido Nacional? ¿Cómo lo ves? Y sobre todo, ¿por qué se está demorando tanto? ¿Te parece que es oportuno la conformación del directorio del Partido Nacional? El líder es la calle Pou. Eso no hay discusión. Después, ¿quién tiene que ocupar algún cargo de relevancia? Yo creo que lo más legítimo son los resultados electorales. La expresión de octubre del año pasado indicó que el sector Alianza País es el más votado del partido. Y creo que es lo más legítimo que alguien del sector de Alianza País tenga que conducir el directorio ante la negativa que puso la calle Pou de que él entendía que no era su momento y que ahora tenía que atender otros asuntos. Eso es claro, indiscutible. Después se pueden construir consensos o mayoría circunstancial. Yo creo que está demorado mucho más por una casuística de que tiene que ver con el interior del país y los intendentes, y aquellos que van por la reelección y que han pedido, no grandes modificaciones para que algunas cosas no se alteren. A mí, yo no lo comparto. Para mí la elección departamental tiene que ser las primeras de los que vienen. Tiene que ser la primera elección de las que vienen, no la última de las que pasaron. Y ahí es donde podemos hacer el clic, un cambio de actitud, determinar un poco el duelo y culminar con el dolor de la derrota nacional. Ya tengo que ir a otro tema, pero que la calle se meta en la campaña, que dijo que era una posibilidad, puede desbalancear en algunas intendencias. Es valor agregado, es un presidente que se va con una gran medición de simpatía,
¿qué candidato no lo va a querer tener cerca? Creo que sí, puede colaborar, pero también con el respeto de lo que es una organización de una campaña electoral. Y la calle Pou entiende mucho de eso y a muchos de nosotros nos pueden dar una gran mano, por supuesto que sí. No descarto, si mañana tengo la oportunidad, de poderlo invitar para que me acompañe. ¿Por qué no? Sebastián Andújar, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros ahora seguimos con otros temas y esta vez nos venimos a Montevideo porque según el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Salvador Esqueloto, Montevideo cambió mucho y cambió mucho en estos últimos 35 años. Pero el arquitecto dijo que el problema de recolección de residuos requiere acuerdos políticos. No es lo mismo los barrios jardín, no es lo mismo los asentamientos precarios, no es lo mismo el área central o el área intermedia. Entonces, para cada una tiene que haber un ajuste del sistema de recolección. Yo tiendo a pensar que el tema de los contenedores, tal cual está hoy planteado, ya ha llegado a un estado, digamos, de vida útil. Sí, un límite en su vida útil, ¿no? Que necesita ser reformulado. Y para esto también se necesitan acuerdos políticos, porque también tenemos que ser justos en la administración actual, que durante mucho tiempo estuvo a cargo de Carolina Cose y ahora de Mauricio Zunino, se trató de implementar un ambicioso plan de saneamiento ambiental con un crédito del Banco Interamericano, y esto no fue posible porque no se obtuvo la mayoría necesaria en la Junta Departamental para un crédito del Banco Interamericano. Entonces creo que también hay un esfuerzo de articulación política, y cuando yo escucho y veo a los candidatos de la hoy oposición departamental, me parece muy bien que planteen el tema, pero quisiera que todos nos pusiéramos de acuerdo cuando se ponga arriba de la mesa los recursos necesarios para implementar esta nueva propuesta. Bueno, aunar voluntad. Organizaciones barriales de La Teja solicitan que el próximo presupuesto quinquenal incluya la creación de un liceo con bachillerato en esta zona. Según explicó Nataniel Clavijo, integrante de la comisión vecinal, son muchos los estudiantes que egresan de cuarto año y no tienen la posibilidad de continuar sus estudios en el barrio. La realidad docente es qué pasa con nuestros gurises después de cuarto o después de tercer liceo o noveno, como se dice ahora, a dónde tienen que ir. Muchos de nuestros gurises pueden y tienen la posibilidad de ir a otros barrios a estudiar y otros no tienen esa posibilidad. Entonces surgió la idea, bueno, vamos a reclamar la construcción de un liceo de segundo ciclo en esta zona. ¿Quién lo hace? Bueno, vamos a convocar una comisión de vecinos y ahí fue que empezamos a invitar a colectivos. En La Teja hay 4 liceos de primer ciclo. Para este año solamente va a haber en uno de ellos 6 grupos de cuarto, o sea 3 de mañana y 3 de tarde. Y todos los demás liceos son de primero a noveno, de séptimo a noveno. Este año pasado egresaban a bachillerato, pasaban a bachillerato 800 estudiantes. Sumarle a eso que no estamos hablando solo de La Teja, sino también Tresombú, Canteral Zorro, Cadorna, y si miramos hacia el Paso de la Arena, todo el eje Camino Civil hasta el Cerro, tampoco hay liceo bachillerato, por lo tanto... ¿A dónde tienen que ir esos estudiantes, los que tienen la posibilidad de ir? Mirá, algunos van al Cerro, ¿sí? El 61, el 72, pero son liceos relativamente pequeños, sino al Bausá, que ahora bueno también se recortaron grupos, sino bueno, al Miranda, al Damaso, ¿no? Ómnibus por lo menos. Sí, por lo menos, ¿no? En algunos casos sí. Nosotros no estamos en contra de que la gurizada se mueva, al contrario, del barrio, pero sí entendemos que al no haber un liceo acá, hay muchos gurises que quedan descolgados, que no continúan sus estudios, y bueno, nos parecía una cuestión de estricta justicia. Decíamos, ¿por qué no en La Teja? ¿Por qué no en La Teja no hay bachillerato? Bueno, tiene que haber. Y bueno, de alguna manera esa campaña que comenzó hace 2 años con la recolección de firmas, que llevamos a secundaria, generó un expediente que agregó un montón de elementos, secundaria de alguna manera le da para adelante a la propuesta. Y bueno, este periodo que se abre ahora con este nuevo gobierno se va a hacer el presupuesto quinquenal y por lo tanto queremos que tanto ANEP y el gobierno central en sus mensajes presupuestales incluyan la construcción del liceo.
El sociólogo y periodista argentino Mario Teruggi afirmó que el gobierno de Javier Milei está atravesando la crisis institucional más importante desde que asumió. Según Teruggi, la denuncia penal en la justicia y de juicio político en el ámbito legislativo no tendrían consecuencias, pero se dan en el marco de un volumen político inédito, y agregó que este escenario se le salió de control al gobierno de Milei. Y por lo tanto uno puede decir que no solamente es la crisis más importante de gobierno desde que asumió la presidencia, sino que además es una crisis que se ha provocado él mismo, porque él fue el artífice y constructor de la estafa que, bueno, ya dio la vuelta al mundo, conocida como la estafa de la criptomoneda o meme coin, Libra. Y hay una iniciativa de juicio político en el Congreso. En el caso del Poder Judicial hay que recordar en qué situación o cuán cuestionado está por lo menos una parte de ese poder en Argentina. Por lo tanto, es posible que su avance corresponda a la correlación de fuerzas políticas antes que a la idea genérica de justicia o no justicia. Y en el caso del juicio político es muy difícil que prospere porque no hay correlación interna. En todo caso, forma parte del intento de ir como facturándole o haciéndolo responsable por la estafa vía jurídica, vía legislativa, y que no haya una impunidad tan evidente como es posible que la haya. Y que también ocurre en un contexto de volumen político inédito. Creo que en este momento el escenario se le salió de control, y el objetivo del gobierno de Milei es que eso vaya como de a poco diluyéndose, lo cual no es seguro que pase. Por lo pronto el presidente se va a Estados Unidos, se va a reunir con Elon Musk. Con esas fotografías va a intentar decir, bueno, yo estoy ahí en Estados Unidos, acá sí tengo respaldo, no se me ha movido el piso, pero lo cierto es que no es así. De hecho, incluso en Estados Unidos han presentado una demanda porque muchos de los damnificados por la estafa son de Estados Unidos. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55, y nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.